un vaso medio vacío puede ser un vaso medio lleno, pero una media mentira o una mentira a medias jamás será una media verdad. Y es que durante gran parte de nuestra vida, ya no nosotros, sino la humanidad ha vivido engañada, pero ha vivido engañada porque faltaba conocimiento. Desde que el ser humano empezó a ser un ser racional, desde que el Homo sapiens apareció, empezó a plantearse cuestiones, pero no había suficiente información para dar respuesta a todas aquellas preguntas que el ser humano, como ser curioso, empezaba a plantearse. Empezaban a pensar que por qué pasaban las cosas, que por qué ocurrían las cosas, que cómo había venido la vida, que cómo surgían las enfermedades, pero no habían respuesta. Y por tanto, la gente pensaba o se divulgaba en aquellos tiempos, el modo de divulgar que había, se divulgaba diciendo pues que la generación espontánea, que es una creencia que hubo a lo largo de muchísimos siglos, que las cosas surgían porque sí, las enfermedades surgían de la nada, igual que los insectos, las plantas, etc. Pero el ser humano seguía planteándose preguntas y hubo que inventarse mentiras para irle respondiendo a este ser humano, porque no había conocimiento, no había aún, como hoy en día se conoce la ciencia, pues todo el conocimiento que existe, no había aún respuestas y se empezaron a inventar las religiones para dar algún tipo de respuesta a todo aquello que la gente iba preguntando y que quería saber. Necesitaban saber, necesitaban que les diese una respuesta de dónde venimos, qué hacemos, por qué pasan las cosas. Y ahí nació también el escepticismo. Los escépticos empezaron un grupo de personas, pocas al principio y cada vez mayor, a plantearse que aquello que les estaban explicando no les cuadraba demasiado, que les dijesen que el Sol, que nosotros o la Tierra íbamos dando vueltas alrededor del Sol, cuando empezaban a observar decían, creo que por aquí no van las cosas, creo que estamos siendo engañados, creo que... Y empezaron estas personas, estos escépticos, hace ya muchos siglos, a encararse a todos aquellos que estaban dando algún tipo de información que ellos consideraban errónea, falsa, que eran medias mentiras, medias verdades, que no les estaban diciendo las cosas, o al menos no estaban transmitiendo al pueblo las cosas tal y como eran. Y el escepticismo lo que hizo es que se pudiese hacer una balanza y poner en un lado lo que se consideraba que era falso y lo que ya había sido o que se podía ser demostrado científicamente. Y de un lado se colocó en la parte real la ciencia, la demostración empírica, el razonamiento, mientras que en el otro pues se pudo poner pues la pseudociencia, las religiones, las artes adivinatorias, la irracionalidad. Con todo ello, la cosa empezó a evolucionar y nos hemos encontrado que esa evolución de aquella persona que ya empezaba a ser crítica con todo aquello que les estaban llegando, porque ya tenía unos conocimientos, porque ya existían esos conocimientos, la base científica, la demostración empírica, surgió unos personajes, y permitidme, quizás a lo mejor no es el mejor adjetivo para ellos, que es el de escépticos 2.0, falsos escépticos, esos escépticos que han surgido, sobre todo en los últimos tiempos, que cuestionan lo que los escépticos han estado cuestionando. Estoy hablando de toda esta gente, los negacionistas, por ejemplo, del coronavirus, y toda esta gente que han empezado a transmitir una serie de información para, por beneficio de un colectivo
tanto político, empresarial, de lo que sea, para transmitir una información y decir, hey, que os están engañando, que os están contando mentiras. ¿Y qué ocurre? Que están utilizando una serie de herramientas, entre ellas las redes sociales, para transmitir todas esas mentiras y llegar al pueblo, que el pueblo en sí ha acabado convencido que nos está engañando, que no nos engañe, que nos diga la verdad. Creyendo que quienes les están engañando son los divulgadores, los científicos, los políticos, etcétera, que se han puesto al servicio de los grandes laboratorios, de las grandes corporaciones, de grupos malvados, de poderes fácticos, que lo que quieren es engañarlos para controlar a la humanidad, para controlar a los seres humanos, con inyecciones o vacunas en las que nos transmiten todo tipo de metales, chips, etcétera, para controlar la población con enfermedades y pandemias y cargarse a parte de la población porque interesa matar a parte de la población, etcétera. ¿Y qué han hecho? Han hecho que esto que hemos visto antes, que en un lado estaba lo real y en el otro lo falso, estos falsos escépticos, estos manipuladores de la verdad a su antojo, han hecho que haya gente que crea que las pseudociencias, las artes adivinatorias, etcétera, es la verdad y que la ciencia, la demostración empírica se haya colocado en el otro lado. Y lamentablemente hay mucha gente que hoy en día, creyendo que ha sido engañada, cree que es así, que la balanza es esta, que es la ciencia y el método científico se ha puesto al servicio de los poderes fácticos para engañarlos. Intención de perjudicar a un tercero, fomentar la alarma social, intereses económicos detrás de ello, intereses políticos. Ha habido una amalgama de intereses diferentes, además de grupos muy diferentes entre sí, además ideológicamente, socialmente, culturalmente, pero que han encontrado ahí un filón para poder fomentar toda esa serie de mentiras o de esos intereses que a ellos les interesa fomentar para que así el pueblo llano, por decirlo de algún modo, les crean a ellos y conseguir sus réditos. Porque, recordemos, a río revuelto, ganancia de pescadores, y ellos son los pescadores, son los que pescan a toda esa gente que está creyendo como todo lo que ellos están metiendo. A través de estos vociferos que empiezan a decir y a mezclar una amalgama de temas, que si el 5G, que si las vacunas nos matan, que si las vacunas nos meten información o nos meten grafeno para luego controlarnos, todos esos vídeos que hemos visto en los que la gente se pega cucharas en el brazo después de haber sido vacunados, etcétera, están fomentando a través de las redes sociales, nos llegan. Y es que además hay muchísimas redes sociales, nos llega información o desinformación por muchos sitios, pero por ejemplo, una de las plataformas o de las aplicaciones que se han convertido en una de las principales fomentadoras de los bulos es WhatsApp. WhatsApp es una aplicación en la que tenemos agregada a todos nuestros contactos, porque son contactos que conocemos, la mayoría de personas conocemos a esas personas por las que contactamos, familiares, amigos, compañeros de trabajo, los del grupo del gimnasio, etcétera. Es gente de confianza y por tanto, esa persona de confianza que recibe un mensaje que es totalmente falso y te lo reenvía o lo reenvía a sus 50, 60, 100 contactos, lo que está haciendo es de altavoz y de buena fe, porque posiblemente no cree en las cosas
que ahí ha leído, pero como lo ha recibido de alguien que es de su ámbito, de su círculo más íntimo, piensa, si me lo ha mandado mi hermano, mi madre, mi padre, mi sobrino, alguien de confianza, alguien que yo sé que es de mi confianza, no me estará engañando, él no me engaña. E irracionalmente, cuando lo reenvía, quienes lo reenvían piensan lo mismo y dicen, no, no, él no me engañaría. Quienes nos están engañando son estos poderes fácticos, estos científicos que se ponen al servicio de los laboratorios, que están manipulados, que son malvados, etc. Y ahí es cuando se consigue que cale el mensaje de la mentira. También personajes populares que se dedican, en este caso, con el Corona Circo, con todo lo que tiene que ver con la COVID y con las vacunas. Estos personajes lo que están haciendo, que al tener también un micrófono abierto al pueblo, ya sea a través de redes sociales, de programas, de ser famosos porque los entrevistan, o incluso influencers, tienen esa capacidad de llegar a muchísimos, cientos de miles de personas y transmitir un mensaje equivocado o falso. Luego nos encontramos que toda esta gente es convocada a manifestaciones y asisten. El virus no existe. Gente que pueda pensar que el virus, la COVID, no exista. No a las vacunas. Que despiertan, porque además estos escépticos mal llamados, y reconozco que quizás no es el mejor término, pero estos escépticos o mal llamados escépticos 2.0 han convencido de que ellos son los que realmente se cuestionan la verdad, se cuestionan las cosas y es que están en poder de la verdad absoluta, y que lo que estaban diciendo los divulgadores y los científicos no era la verdad, ¿no? Y dice, despierta, ¿no? Los terraplanistas también, si te pones a discutir o a hablar con uno, te dice, es que tú estás dormido, es que no lees, ¿no? Lo primero de lo que te acusa una de estas personas, estas negacionistas, es que no lees y que no estás informado debidamente, ¿no? Te piden que investigues, que reflexiones, que tal, ¿no? Pero es que además se ha juntado, como he dicho antes, una amalgama de grupos tan diferente que te puedes encontrar desde gente que toda la vida ha creído en las pseudociencias, como gente de grupos de extrema derecha, de que empiezan a hablar del virus chino, del virus comunista, etcétera, ¿no? Entonces, toda esa amalgama hace que, como he dicho antes, en ese río revuelto, los pescadores, que son quienes les interesa captar adeptos, ya sea políticamente o para, vamos, las pseudociencias, captar a gente, se salgan con lo suyo. Y no hay nada mejor que tener algunas herramientas, y aquí son unas pocas, con las que comprobar cuando nos llega una información a través de WhatsApp o a través de cualquier red social. Y es que hay muchísimas herramientas. Aquí solo he puesto unas poquitas. Es tan fácil como entrar en cualquiera de estas páginas o poner un trozo del texto que nos ha llegado y ponerlo en Google y poner al lado la palabra fake, que seguro que encontramos que aparece en una de estas páginas que nos las puede desmentir y nos puede decir, ojo, esto es mentira, no lo creáis. Y ya para finalizar, la verdad no está de parte de quien grita más. Normalmente estos escépticos, estos negacionistas que se han dedicado a transmitir estas mentiras, suelen ir a las manifestaciones, suelen gritar más, pero no por ello tienen la razón. Muchas gracias.